Mientras la guerra en Israel no da tregua, otros frentes de lucha se abren. Los judíos en distintas partes del mundo están sufriendo acosos, ataques y amenazas simplemente por ser judíos. Las imágenes nos llevan a la época más oscura del siglo XX. ¿A qué se debe este renacimiento del antisemitismo? ¿Era algo del pasado o simplemente estaba dormido? ¿Es seguro ser judío? Bienvenidos a Final Abierto, bienvenidos a Final Abierto doblemente. Mi nombre es Jakub Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berim y gracias por estar ahí, gracias por el apoyo que nos están dando. Sí. La verdad que en los últimos episodios hemos visto un despegue muy significativo de la cantidad de oyentes, así que gracias por estar ahí, gracias por participar, por opinar, por compartirlo, por aportar en el Patreon si alguno quiere, Claro. Bienvenido sea. Así que arranquemos, vamos al tema que nos compete. Bueno, lamentablemente seguimos en guerra, como saben estamos transmitiendo acá desde Israel y lo que se está viendo últimamente es no solamente los ataques en Gaza, en el norte, algunas amenazas también que llegan desde otros países, sino que lamentablemente los judíos en distintas partes del mundo están sufriendo un acoso permanente. Cualquiera que pueda ver las noticias o incluso en redes sociales ven imágenes que son muy tristes. Y genera esta pregunta, como mencionamos al principio, ¿qué está pasando hoy en día con los judíos en el mundo? Tal vez en Latinoamérica, tal vez lo tenemos una situación más cercana, pero abrir un poco este juego porque obviamente que la guerra es tal vez lo que se lleva la mayor cantidad de la atención, como debe ser. Todavía estamos esperando que recuperen a las personas secuestradas, pero la vida de los judíos en otras partes en donde no hay guerra está siendo muy difícil. Así es. Sí, cuando mandamos la idea del capítulo nos llegaron muchas preguntas, muchos comentarios. Uno de ellos dice, uno fue recontra naif o Sí. honesto y decía, ¿me pueden explicar qué es el antisemitismo? Y dice, ¿por qué no termino de entenderlo? Y también otros comentarios que siempre empiezan, pero si los palestinos son semitas, ¿qué están diciendo? ¿Por qué es antisemitismo? La verdad es que antisemitismo es un concepto que quizás hasta ni siquiera tiene que estar relacionado con el nombre de Shem o Sem, que es... para quien quiera saberlo, vamos a hacer una introducción rápida y cortita. Dale. Que es en la Biblia cuenta que el mundo se destruyó con un diluvio universal, famosa arca de Noé, Noah, y tuvo 3 hijos, de los cuales se repartieron en el mundo, y hace todo el árbol genealógico entre los 3 hijos, cómo fueron saliendo las distintas civilizaciones que conocemos al día de hoy. Uno de estos hijos se llamaba Shem en hebreo, Sem en español, y de él nace el pueblo judío, entre otros pueblos más. Entonces, se buscó como referente a Shem ese nombre del patriarca, prepatriarca, porque es antes de que Claro. los patriarcas del pueblo judío. Entonces, antisemitismo que estás en contra de los descendientes de Shem, que si bien es verdad que incluye un montón de otros pueblos, porque el relato bíblico habla de un montón de pueblos que nacieron de Shem, se termina usando como sinónimo de una persona que es antijudía. De hecho, sé que no te gustan mucho las citas de definiciones, pero vamos a mencionarla para rápido porque es quizá la más consensuada hoy en día. Dícese de aquel que... Dícese, sí. Antisemitismo esta es la declaración de Jerusalén, la hicieron hace no muchos años, que previo a que se haga el tema de que se incluya el antisionismo como antisemitismo. Claro, Llegó esta tenemos que definición, mencionar eso. y ahora vamos a entrar también en este tema. Antisemitismo es la discriminación, los prejuicios, la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos o contra instituciones judías por el hecho de ser judías. También, o sea, yo me lo estoy odiando porque me robó un metro de tierra, o porque me sacó un cliente del negocio, o porque me miró mal en la calle. El hecho de que sea judío me molesta y depende en cada uno que le despierta simplemente un sentimiento interno, otro que lo expresa, otro que lo lleva después a situaciones todavía de más violencia. Sí. Obviamente por la historia que tuvo el pueblo judío, el antisemitismo estuvo presente constantemente. Es un mal que tiene cientos, casi miles de años en realidad. Ahora hubo algo muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un cambio. Hoy escuchaba a alguien que era pro-árabe. Uno también tiene que escuchar siempre al enemigo para ver qué es lo que piensa. Entonces traía esta distinción. Yo no odio a los judíos. Yo lo único que tengo un problema es con el Estado de Israel. Entonces yo no soy antisemita, defendido. Yo soy antisionista, que no es lo mismo. Sí, que esa es una distinción que suelen hacer muchos como dicen, yo tengo un amigo judío, lo que estoy en contra es en realidad el Estado de Israel. Eso es en algún modo un escudo políticamente correcto para decir, no, antisemita, no, por favor, yo amo a todas las personas, pero... Ya acepté el cambio de paradigma post Segunda Guerra Mundial, que es que el antisemitismo Claro. está mal, entonces tengo que buscar una versión nueva de la palabra. La palabra queda fea, ya está censurada, cancelada. Lo que pasa es que
a esa persona que dice que es antisionista pero no antisemita, síganla de cerca. 5 minutos después algún comentario antisemita va a hacer o algo que se le parezca. Porque es imposible desligar el Estado de Israel con el pueblo judío. Es el único Estado judío, de hecho. Sí. Hoy leía a alguien que tengo la información. Hay decenas de pueblos, de países árabes, de centenas de pueblos de países cristianos. El único país judío es el Estado de Israel. Sí. Así que están bastante conectados los odios. Sí, una vez lo dijimos, creo que en un capítulo, no me acuerdo cuál fue, pero justamente, o sea, yo no odio al pueblo judío, solamente me molesta el único lugar en el que el pueblo judío se quiso asentar y establecer un estado propio, Sí. con el cual tienen raíces ancestrales y vínculo histórico. No es que, ¿sabes qué? Invasores, ¿sabes qué? Elegimos la Patagonia o Israel, es lo mismo. Claro, no empezó en el 48. Eso es muy importante también para aquellos que tal vez no están tan informados. El pueblo judío tiene miles de años de asentamiento acá, hubo reinados, fue expulsado, pero está regresando a la tierra, o sea, regresó a la tierra que era de ellos. Regresó en masa, pero siempre estuvo en pequeñas instituciones, Jerusalén o gente judía toda la historia, salvo con una expulsión puntual romana al principio, pero después rápidamente se volvió a instalar, Hebrón, son comunidades milenarias que uno quiere hacer creer que no son invasores que vienen de afuera. Claro. Es verdad, hay inmigración, como también hay muchísima inmigración árabe, porque cuando Israel empieza a florecer, se empieza a llenar también de árabes que querían buscar oportunidades de crecimiento económico. Sí, poder ser libres. Sí, también. Pero bueno, entonces estamos viviendo una situación realmente muy triste. Es más, se da la ironía que Israel, estando en guerra, parece ser mucho más seguro para los judíos que muchos países que viven supuestamente una situación de paz, pero en las que vamos a empezar a hablar un poco de los casos que ocurrieron estos últimos días. Para mencionar algunos que la verdad es muy triste, imágenes muy tristes, pintadas en casas en Francia y en Alemania, donde pintaron el Maguen David a casas o a negocios en donde son propietarios judíos, recordando imágenes pre-Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. Hay una famosa foto que está en Wikipedia, está en todos lados, donde está el negocio judío con el cartel en alemán que dice: alemanes, defendeos, no compréis a judíos. Y está el Maguen David colgado en la puerta del negocio, que es prácticamente lo que están haciendo cuando marcan la puerta de un negocio, la puerta de una casa, con una estrella de David o con algún símbolo judío para decir: mira, acá viven judíos. ¿Qué es esto? ¿Por qué quiero identificarlos a esta gente? O sea, ¿por qué quiero hacer? Justamente, ¿Cómo? hacer un ¿No era que eras antisionista y no antisemita? ¿Cómo También. era lo que tiene que ver con la tierra? Eso, dependía de tal cual. O sea, ¿qué tiene que ver el judío que come kosher en París? Que le pones el cartel en la puerta, o que no come kosher incluso. ¿Judío por ser judío en París? No, pero como en Israel están matando palestinos, que quizás vamos a ver, que fallas tiene el argumento, pero ¿qué tiene que ver? ¿Viste? Yo soy antisionista, no antijudío. Entonces, pero el ataque está haciendo contra el pueblo judío. Lo que dijiste de Francia, según la última cuenta, había 60 pintadas antisemitas en lugares, en tanto instituciones judías como negocios, como casas particulares, y la policía hablaba de que en las últimas 2 semanas ya hubo registrados 800 casos, 800 denuncias de antisemitismo en París. Estamos hablando de algo impresionante en la cantidad de números, aumentos en lugares el 400%, en lugares el 1200% en casos de antisemitismo, y no estamos hablando de vuelta de antijudíos, no una manifestación a la puerta de la embajada de Israel que pues, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con tus políticas, Sí. No me parece correcto. Que de vuelta, también la gente dice: no, ahora criticás a Israel y ya sos antisemita. Tampoco, porque vos podés criticar la política israelí o un gobierno de Israel, los judíos podemos criticamos los gobiernos, estamos de acuerdo con todo lo que hacen los gobiernos en ningún momento y opinamos, y el no judío también, pero lo que te molesta no es una política puntual, sino que el país exista. Ahí estamos hablando de algo mucho más profundo. En cuanto a las marchas, igual en cuanto a las marchas contra la embajada de Israel, yo no tendría un problema con eso. Ahora, ok, alguien marchó contra la embajada de Siria cuando mataron a cientos de miles de civiles. Alguien marchó contra todas las embajadas africanas cuando hubo guerras civiles y demás. La izquierda marchó contra la embajada de Rusia. Entonces, pongámonos de acuerdo. A mí no me molesta que haya una marcha. Lo que me molesta es la hipocresía. Si a vos te molesta la matanza de civiles, que a mí también me molesta la matanza de civiles. Ahora, yo la verdad es que no marché hacia ninguna embajada. Tiene poco sentido o se cae el argumento cuando decís, bueno, la única embajada a la que marchan es a la de Israel. O por ejemplo, otras cosas que suceden muchísimo. Yo ya me he peleado con algunos, tuve el mérito de que me bloqueen algunos comentaristas de política internacional, pero me molesta muchísimo que cuando se tienen que hablar de conflictos entre países árabes, por ejemplo, cuando fue la guerra de Irán e Irak y demás, guerra de Irán e Irak, que un millón de muertos, es más complejo, es un tema cultural.
ahora no estoy viendo que nadie mencione el asesinato a mujeres en Irán y en Afganistán. Los talibanes retomaron el control de Afganistán, si no nos olvidemos de eso. Nadie está diciendo nada, ¿sí? En eso es más complejo, son cuestiones locales. Ahora, en el conflicto... Hay que entender la ideología. Claro, son otras culturas. Las culturas. Sí. En el conflicto árabe-israelí son todos expertos. Todos saben toda la historia. Todos saben que Israel es malo. Sí. Aparte, ¿viste? Es como algo que se da por sentado, como si pudiera uno poner la vida en blanco y negro o buenos y malos. Bueno, ahora vamos a puntear un poquito esto. Pero primero el tema de las pintadas. Lo segundo, que la verdad que es muy triste, yo creo que es bastante peligroso, es la situación en las universidades. Sobre todo las supuestas universidades prestigiosas. Sí, lo que es la famosa Ivy League, estamos hablando de Harvard, Stanford, Columbia. Lo que ocurre en los campuses con los alumnos judíos es tremendo, es muy peligroso, porque ahí yo detecto un problema, que es, son muy ignorantes los que están protestando, porque elevan consignas de las cuales no saben nada. Hay un video muy interesante que se firmaría una petición a favor de Hamas. Sí. Entonces tiene que firmar acá que está a favor de que encarcelen a los homosexuales. No, eso no te puedo firmar. Bueno, pero... eso por un lado. Y segundo, ni que hablar los graciosos Queers for Palestine, esas cosas. Dejémonos de hinchar, muchachos, porque no tiene ningún sentido, no soporta ningún análisis crítico. Sí. Más todavía, lo que se agarra como lema de bandera, que es From the river to the sea, Palestine will be free, que es desde el río hasta el mar, Palestina será libre, es... Pero la gente dice, bueno, eso es el nuevo hogar, ¿viste? Pegadito eso. ¿Qué río es? ¿Qué río es? ¿Qué mar es? Estamos hablando del río Jordán, que es la frontera este de Israel. Por otro lado, el mar Mediterráneo, que es la frontera oeste de Israel. O sea, que lo que dicen es que toda la tierra de Israel tiene que ser palestina y tiene que ser libre. Y no solamente libre, sino que se acepta un argumento entre líneas que no se aceptaría en ninguna parte del mundo. Los alemanes lo llamaron Judenfrei. Judenfrei es libre de judíos. O sea, que sea no solamente que esté libre, o sea, libre en que pueda gobernarse propia, sino que sea libre de judíos. O sea, que cuando se habla, pues no, que este asentamiento es un problema para la paz. ¿Cuál es el problema para la paz? Haces tu país ahí, que quede en la mitad de la ciudad de, no sé, judíos viviendo aquí, el nombre que quieras. ¿Y qué problema hay? Bueno, no, que haya un judío acá me molesta. ¿Cómo te molesta que haya un judío acá? No puede haber un judío viviendo ahí. Digamos que después vemos quién gobierna y todo lo que quieras, pero estamos hablando que la parte de el centro de su núcleo ideológico, de su condensación de todo su pensamiento, es una frase que llama o al genocidio de los judíos o a la expulsión en masa de los judíos, y a nadie le hace ruido, nadie lo molesta. Lo más interesante es que algunos en Occidente intentan ocultarlo, pero la gente jamás lo dice abiertamente, no tiene ningún problema. Está circulando también una entrevista hace poco, le preguntaron, ¿qué quiere? ¿Que se vayan de la Franja de Gaza? No, queremos eliminar a todos los judíos de Israel. Pero de vuelta, el tema de las universidades es un tema muy serio, porque en teoría iban a salir los futuros líderes, ¿sí? De acá a 20, 30 años. Son personas que van a estar liderando el mundo libre, entre comillas. Yo creo que en realidad se van a comer un sopapo de realidad antes de que lleguen, porque lo que ocurre ahí, y esto lo mezclo con el tema que decía antes de la ignorancia, es que se da, obviamente la juventud es una época en la que muchos se quieren rebelar y demás, pero el problema es que hoy en día es tan fácil informarse, y son tan perezosos que no hacen ni siquiera el trabajo de buscar información. ¿Sí? Entonces, tenemos las pintadas en Europa. Algunas estuvieron, según yo no chequeé tanto cuántas pintadas aparecieron en Argentina, pero circuló una que había una pintada en Caballito. Sí, de Barrio Caballito, sí. Después tenemos el problema de las universidades. Sí. Otro tema que vemos el auge del antisemitismo, y esto también es un detalle interesante, son las marchas ultramasivas en Europa, sobre todo, de las comunidades árabes e islámicas que se asentaron en Inglaterra, juntaron más de 100.000 personas, en Francia, en España hay un nivel de antisemitismo que me sorprende, la verdad que la gente no está dispuesta a informarse. Ahora, pensemos 2 segundos, ¿de dónde salieron estos descendientes de árabes o árabes mismos? Esas son personas que fueron refugiadas a Europa, esas personas se escaparon de regímenes totalitarios islámicos y fueron a buscar una mejor vida. Y entonces lo que se da, que también me molesta, es la crítica de muchos sectores pro Hamas, pro palestino o islámicos en contra de Occidente, desde Occidente. Anda a protestar, anda a seguir tu vida ahí de donde venías antes, a ver si puedes expresar todas estas cuestiones que tanto le criticas a Occidente. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fueron tus padres de allá? Porque no tenían las posibilidades. Entonces eso también me parece bastante irónico o injusto. Otra cuestión, los palestinos de Chile. Chile tiene la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Palestina. Sí.
son todos palestinos cristianos, porque se tuvieron que ir porque los árabes los mataban, los masacraban en las calles. Los musulmanes. Los musulmanes los masacraban y se tuvieron que escapar a otro lugar, y ahora están a favor de los mismos que asesinaron o persiguieron a sus abuelos o bisabuelos. Se da un fenómeno que es prácticamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque no se llevarían bien entre ellos. De hecho, está pasando cuando se junta Hezbollah y Hamas. Estamos hablando de que dos ideologías árabes, sunitas y chiitas, que se odiaron toda la vida y se mataron todavía, como dijiste el ejemplo antes de Irán, Irak y el 1.000.000 de muertos. Y ahora de repente se mete Israel y todos contra Israel, todos juntos, porque ahora sí estamos de acuerdo. Te das cuenta que si vos te pones un poquito a analizar lo que está ocurriendo, esa rápida alianza contra el enemigo en común, enemigo entre comillas, pero es parte de, quizás refleja esto que estamos hablando al principio. Hay un odio al pueblo judío, a la existencia del Estado de Israel, que hace de eso como que después justificamos, después vemos por qué y cuándo. Ahora empecemos por este odio. Después, pero escúchame, defendés a quien te echó, defendés a quien te mandó al exilio, defendés al culpable de la pobreza que venís sufriendo generaciones tras generaciones. No, porque Israel se metió, ahora estamos en contra. Incluso en la Franja de Gaza, hubo una guerra civil entre Hamas y la autoridad palestina, el Fatah, para ver quién agarraba la caja. El Fatah estuvo bien y los que no se fueron los mataron, hubo ejecuciones en la mitad de la calle. Y no hubo más elecciones. Estamos hablando de estamos llegando a los 20 años sin una elección, sin votar, sin opinar en ninguna parte de ni la Franja de Gaza, ni Cisjordania, ni la parte de los territorios de la autoridad palestina. Y de repente ahora todo es paz y amor, todo es defendible, y el resto, el malo es la democracia. El malo es justamente la democracia, el país que da libertad, el país que... El único lugar en donde todos los críticos de Israel podrían vivir criticando un país, porque no podrían vivir criticando estando bajo el dominio de Gaza o bajo la autoridad palestina. Porque si en algo se asemejan Fatah y Hamas, es que no aceptan la crítica, ¿sí? Así es. Es más, los aniquilan. A mí me entristece, pero me causa gracia todos los movimientos de izquierda o de centro izquierda. Hoy vi que hoy estamos en el 2 de noviembre, están organizando en la provincia de Córdoba, en Argentina, una marcha feminista a favor de la resistencia palestina. Ok, entonces le digo a las feministas que están respaldando a los palestinos que se peguen una vuelta para ver cómo viven las mujeres ahí en la Franja de Gaza, o a todos estos movimientos sociales que respaldan el autoritarismo y ejecutan a las personas que defienden los ideales que ellos pretenden abanderarse. Ahora, quiero hacer un punteo. Dijimos algunas cosas que están ocurriendo. Sí, dijimos las pintadas, las manifestaciones, las universidades. Me parece que hay un cóctel de cosas que se da acá. Por un lado, lo que mencionamos un poco fuera del aire o al principio, había un antisemitismo evidentemente latente, que cuando vio la posibilidad de justificar su pensamiento, bueno, lo aprovecha. Se alinea detrás de la guerra de Israel para manifestar su antisemitismo virulento, ¿no? Sí, porque no es que surge el antisemitismo ahora, o sea, la gente suele mantener sus ideologías, su forma de pensar, a veces la expresa más, la expresa menos, o tiene una excusa para justificarla, que también es importante. No, queda feo que lo diga ahora, como dijimos antes, pero cuando surge la guerra con Israel, ahora hay salto con los tapones de punta porque, no, la excusa, que los bombardeos, que matan bebés, que la democracia. Para el que hago un paréntesis rápido, porque se pisa con el tema de cómo nos informamos, cómo jamás es la fuente de información. Eso ya lo hablamos la semana pasada, para el que lo pudiera escuchar. Va a aparecer, esperemos, aquí arriba el cartelito para que sepan de qué estamos hablando. Pero sí, estamos tomando a una fuente de organización terrorista como fuente de información, como único comunicador. Sería como escuchar a Goebbels hablar y decir, bueno, Goebbels, no, los nazis dijeron esto. Claro. Bueno, escúchame, es investigar por otro lado. También las facultades en las universidades, también mucho de este lavado de cabeza surge de consumo masivo de... No, yo lo escuché en la BBC de Londres. ¿Quién va a discutir la BBC de Londres? Entonces estamos hablando de que medios prestigiosos se hacen campaña, a veces consciente, a veces inconsciente, ya discutimos la vez pasada, yo creo que la gran parte de veces es consciente, y terminan provocando estas cosas que llevan a peligrosidad entre el clima, la violencia y hasta la agresión física, que es ya muy peligrosa. Quizás para destacar el caso que ocurrió en Rusia, donde se descubrió que fue un canal de Telegram que se está organizando. Telegram da es un nicho de todo libre. Sí, de ilegalidad. Entonces no tenés que justificar nada, está todo que encriptado, nadie se entera lo que dijiste. Entonces ahí se organizaron. En teoría. En teoría. Yo no me creo tanto.
a los desarrolladores. Bueno, entonces de repente viene un avión de Tel Aviv, vamos al aeropuerto, y entró una turba iracunda de esas que dice, escúchenme, esto va a ser realmente un desastre. Si encontraran a una persona que identificaron como judío, lo hubieran quizás matado a golpes en la mitad, lo hubieran linchado en el momento. Y aparte la complicidad de las fuerzas del aeropuerto, escúchame, no tenés un par de policías con un arma que visten... Putin le echó la culpa a los ucranianos. Ah, ¿sí? Parece que sí, si no me equivoco. Bueno, siempre la echan culpa, pero ahí hace falta un visto bueno de arriba que diga, escúchame, bueno, pasen. Sí, yo obvio. Yo miro para otro lado, ustedes pasen. Ahora, me parece también importante recalcar algo. Mencionamos que una de las cuestiones que está mezclada en este cóctel es obviamente el antisemitismo. Ahora, voy a ser justo, no creo que todos los que estén en contra de Israel sean antisemitas. Pero hay otros factores. Uno, que me parece que es imposible dejar de lado, tiene que ver con el famoso wokeismo. El movimiento woke, ¿sí? Que ha tomado ciertas banderas, ha hecho que algunas ideas sean políticamente correctas, sin investigar muy bien de qué se trata, algunos conceptos. Entonces, creo que hay muchos que, o por moda, o por ser cool, o imagino muchos artistas también para no ser cancelados o demás, se suman a esta cuestión en la cual, y esto hay que reconocer que lamentablemente los palestinos han hecho un gran lavado de cerebro a toda la humanidad, esta imagen de los pobres palestinos contra el poderoso Israel que los oprime. Entonces, dentro de las banderas del wokeismo está esta cuestión de, entre comillas, la causa palestina, cierro comillas, y muchos han alineado detrás de eso. Creo que eso también se toca con lo que decía antes de las universidades, ¿sí? Porque uno rasca un poquito y se da cuenta, los chicos ni siquiera saben qué es lo que está pasando ahí en Palestina y demás. Y lo asocio esto con los movimientos feministas y demás, que cuando estamos hablando que los palestinos que entraron violaron mujeres, secuestraron bebés, pero a los movimientos feministas, algunos de ellos no les molestó tanto a esas mujeres. Entonces, algunas mujeres sí, otras mujeres no. Los movimientos por la libertad sexual que estén apoyando a terroristas islámicos no tiene ningún sentido. Sí. Pero está creo yo, conectado con esto de que es cool, lograron, es una victoria. Yo creo que hay que reconocer, es una victoria que tienen ellos. Una victoria en la batalla cultural, sí. Es decir, agarrar el combo completo. Si dejas una parte de este combo ideológico de lado, claro, ya te vamos a cancelar, te vamos a atacar o te vamos a dejar de lado, o no compraremos las entradas para tu show, o no te aceptaremos en nuestro claustro universitario porque lo que estás haciendo no va con nuestros ideales. Y de vuelta, siempre hablamos de este caso de, señores, despiértense, piensen lo que están haciendo. De hecho, el famoso título del pobre palestino contra la famosa foto del nene tirando una piedra contra el Merkabah adelante. El Merkabah existe por culpa de los palestinos en parte también. Israel tuvo que desarrollar su defensa porque desde que se creó hasta ahora hubo ataque y ataque y ataque, y si Israel invierte en defensa hubiera sido una masacre tras otra. En el 67 hubiera sido una masacre, en el 73 hubiera sido una masacre, y así año tras año, hasta Saddam Hussein, cuando ya estaba por perder las guerras del Golfo, que hizo, aprieta el botón para disparar contra Israel los misiles Scud. Como, bueno, me golpean a mí, yo le tiro para allá. Como cosas completamente, porque aparentemente son inconexas, pero realmente si uno escarba un poquito encuentra la conexión entre todas. Es muy fácil, aparte de verificar, cualquiera que se pegue una vuelta por Israel puede chequear dónde viven mejor los palestinos, si del lado israelí o del lado palestino. En Israel, como ya hemos mencionado, hay abogados, doctores, hay miembros del parlamento que son palestinos. Jefe de la Corte Suprema. O sea, hay partidas. Del lugar desde donde entraron los terroristas, entraban como 20.000 palestinos para trabajar en Israel todos los días. Para ganar un sueldo europeo cuando en Palestina no, la mayoría están desocupados o ganan sueldos miserables. Sí. Entonces es muy fácil chequear. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que hace Israel es color de rosas. Seguro, ¿sí? También es importante aclarar. Pero que todos los movimientos de intelectuales o de artistas o de defensores de derechos humanos se pongan del lado del terrorismo islámico frente a la única democracia libre en la región. No es que solamente hay otras más. En la región la única democracia libre es Israel. Y como decía antes, todas estas manifestaciones, todas estas banderas solamente se pueden sostener aquí en Israel. Sí, de hecho, la gran fuente de información que mira, Israel hizo tal cosa, es porque Israel, la libertad de prensa acá en Israel, la gente puede publicar sobre todo, y hay quien supervisa al gobierno, quien critica al gobierno, y quien publica esto en diarios y en opiniones, cosas que no pueden ser de otro lado. Entonces, la persona oprimida allá no va a comunicarlo a ningún lado. Entonces ahí no hay oprimidos, porque nadie lo dice. Claro. No, solo lo dice justamente porque están oprimidos, o los muertos, la cantidad de muertos. La gran parte de los muertos son terroristas, y de repente el Ministerio de Interior de Gaza dijo que son 8.000 los muertos. Claro. Pero no estás contando que son 5.000 terroristas, 2.000 que fueron escudos humanos, y unos 1.000 que lamentablemente fueron víctimas de que jamás no los deja evacuarse y los usa como escudos humanos. Claro. Los manda a la primera línea de combate mujeres y niños para que quedan
realmente escudos humanos, ya no de quédense acá. Párense acá porque me van a disparar de acá para allá, entonces ustedes sean mi primera línea de defensa. Es sabido además que los terroristas palestinos se esconden debajo de hospitales, el hospital Shifa en Gaza, es sabido que es un cuartel, y aún así Israel no lo bombardea porque, bueno, está todo también este temor de la presión internacional, más allá de la cuestión de que sea un hospital. De hecho, el comunicado bastante nefasto de la Cancillería Argentina y varios países Eso quería mencionar. de Latinoamérica, vamos a contar en base a qué se originó. Israel descubrió que un terrorista, o sea, un jefe de Hamas responsable de muertes con las manos manchadas de sangre, se está escondiendo en túneles abajo de un campamento de refugiados. Entonces Israel buscó dónde está y lo eliminó casi con una bomba puntual. De esta bomba puntual... Esto es legal. Esto es legal según el derecho internacional, atacar un blanco, incluso que sea civil, pero que ha sido utilizado para cuestiones militares estratégicas, es legal atacarlo. Este hombre a propósito se pone ahí, obvio, sabiendo que igual es legal que lo ataquen, ya lo que le importa es la opinión internacional de la gente, lo que va a decir la BBC y tantos otros medios. Entonces se mete ahí, en ese lugar, y se dispara, y la gente, los testigos redactaron cómo veían cómo el piso se desarmaba, y ya no fue por la bomba de Israel, sino porque toda la cantidad de túneles que hicieron ahí abajo, que es una infraestructura terrorista, de hecho hoy declarando de Hamas diciendo, no, los túneles son para los militares, son para los terroristas, y que la gente se muera arriba. Que los civiles lo defiende la ONU. Que los civiles defienden la ONU. Una locura. O sea, que ese hombre logra lo que quería, porque cuando se lo matan a él, derrumba toda la estructura que hizo abajo, y después tapa diarios y Israel mató civiles. No, Israel redujo la muerte de civiles al mínimo, que ojo, que esos inocentes que mueren también es una lástima que hayan muerto, porque uno busca matar al terrorista, no la gente alrededor. Pero no uno, o sea, es que dejámelo al tipo ahí al lado, capaz de entrar a Israel y matar, violar, quemar y todo lo que hicieron, no, porque se escondió entre la gente. No puede, Israel no puede dejarlo, tiene la obligación moral y basada en el derecho internacional de defenderse. Sí. Entonces, toda la consecuencia que sea es culpa de ellos mismos, y esta gente cae en su discurso y en su propaganda para defenderlos. En América del Sur está ocurriendo, nosotros somos de Argentina y sabemos que el público es obviamente de habla hispana, está ocurriendo una alineación de varios países detrás de esta idea de esta excusa, ¿no? de la cuestión humanitaria. ¿Por qué lo llamo excusa? Porque los que menos les importan los civiles palestinos son a los terroristas palestinos, primero y principal. Y segundo, Israel ha abierto los caminos humanitarios, los caminos protegidos. La gente de Hamas les impide ir a los palestinos pasar por ahí. Ahora, tenemos Bolivia, ¿sí? Colombia, Chile, se manifestaron muy duros en contra de Israel. Bolivia cortó reclamando que regresen los embajadores, etc. Argentina hizo una estrategia intentando quedar bien con todos, pero igualmente llama a criticar. En México, López Obrador, el presidente, se lavó las manos y dijo, a mí no me gusta la violencia, ¿sí? Pero vemos una alineación que hay que tener en cuenta, porque hay mucha presencia después, hay una conexión. Argentina tiene un pasado bastante trágico respecto a atentados a la comunidad judía, ¿sí? Dos atentados muy terribles, presencia iraní bastante frecuente. Hay que estar un poco atentos a lo que está ocurriendo en nuestros países. Y ahora hay algo que sí quiero mencionar, es que fíjense que aquellos que atacan a los judíos no están atacando a los religiosos. No es que atacan al que identifican como judíos, como en su momento en la Segunda Guerra Mundial uno creía, bueno, los que están más mezclados no van a hacer de cosas, acá no les importa nada. Creo que un modo de vengarse es, al contrario, fortalecer la identidad judía, ¿sí? No esconderse y manifestarse como judío y defenderlo. Escuché que en Inglaterra subió mucho la cantidad de gente que está yendo al Beit Knesset. Hay muchísimos judíos que están recibiendo algunas mitzvot sobre sí, tefilín, mezuzá, etc. Sí, eso es lo que dijimos, si es peligroso ser judío, la verdad, la respuesta es que no. Ser judío es una responsabilidad, ser judío es un orgullo, un valor moral que uno representa, un camino que uno quiere inculcar a los demás, un camino donde siempre se pone por encima toda la vida, la defensa del pobre, del necesitado, todo lo contrario de la imagen que se quiere dar, y esos valores son los que tenemos que defender, y eso es lo que tenemos que estar orgullosos, representar con orgullo, y que realmente esa pequeña luz que podemos transmitir ilumina todo el resto de la humanidad. Desde acá les decimos muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la semana próxima y esperemos que tengamos mejores noticias. Chao.